Bueno, buenas tardes participantes, espero que se encuentren bien. Bueno, nos queda el último material del curso de capacitación online sobre herramientas para la supervisión y la resolución de conflictos en la ANEP. En esta oportunidad nos toca trabajar todo el tema de acoso laboral o mobbing en la Administración Nacional de Educación Pública. Así que bueno, paso a presentar el material. Contarles que yo hace unos meses participé de una charla que está colgada en el portal también de formación, del Departamento de Formación de Codicen a través de YouTube, así que bueno, también pueden mirar por ahí el material y bueno, capaz que con un poquito más de profundidad también lo encuentran ahí, algún elemento más para pensar y para aportarles. Bueno, primero que nada contarles que el tema de acoso laboral o mobbing en la ANEP es un tema bueno, también muy delicado, que hace muchísimos años que se está trabajando en el mismo. Bueno, y que en los últimos años, les diría en los últimos, sobre todo en los últimos 15 años, se ha visto favorecido por, bueno, por toda una parte la parte de normativa y avances que han habido a nivel legal, bueno, que permiten trabajar de otra manera, ¿verdad? Darle un lugar a este tema tan silenciado, bueno, y con tantas personas que sufren día a día, que enferman en el lugar de trabajo y bueno, están en la búsqueda de respuesta, ¿verdad? De cómo seguir y bueno, cómo solucionar lo que están viviendo. Antes de empezar a hablar del móvil propiamente dicho, o acoso laboral, bueno, a mí me gusta siempre como hacer como ustedes ya saben que hemos presentado todos los materiales hasta ahora, como hacer como un encuadre, ¿no? Desde qué lugar nos posicionamos. Y bueno, y acá pensando un poco desde el lugar del trabajo, vemos que el lugar del trabajo representa una de las actividades, ¿verdad?, más importantes sobre las cuales se organizan las distintas sociedades y se organiza la vida de una persona. Y el trabajo también lo que hace es justamente dar identidad y las personas logran de alguna manera llevar adelante su vida y poder organizarse a partir de su trabajo, ¿verdad? Entonces ocupa un lugar central en la vida de muchas personas y bueno, y desde ahí partimos, ¿verdad? Es la responsabilidad de los estados modernos, o sea, de la organización, en este caso de la ANEP, velar por la salud de todos los trabajadores, por lo que tiene que ver también con la seguridad y la higiene en el trabajo, que son todos aquellos mecanismos que permiten cuidar a los trabajadores. También es obligación de todas las organizaciones, en este caso de la ANEP, de que exista un reconocimiento desde el derecho de todo trabajador a estar en un ámbito protegido, en un ámbito cuidado, en un ámbito donde se tenga en cuenta su identidad y su seguridad, bueno, y minimizando o que no haya riesgos, ¿verdad? Para que la persona pueda sentirse plena y pueda desarrollarse. Sin embargo, las estadísticas muestran que aún, bueno, con todos los avances que han habido en todo este tiempo, en lo que tiene que ver con la parte normativa, la materia legal, ¿verdad? A veces la realidad dista de que hay una distancia de que estos derechos se cumplan por distintos temas que vamos a ver ahora que tienen que ver con el tema de mobbing o acoso laboral, que también se llama de esa manera, ¿verdad? Acoso laboral, acoso moral, laboral o mobbing en el ámbito del trabajo. Bueno, también tenemos acá varios enunciados, sobre todo en lo que refiere a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, con respecto a la labor que nosotros realizamos, que refieren a la promoción y el mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones a través de la prevención, de todo lo que se aleje de la salud, del control de los riesgos, la adaptación del trabajo a la gente y la gente al puesto del trabajo, las personas, ¿verdad? Según eso es lo que plantea la Organización Mundial de Salud. También relacionado, vinculando el trabajo a la salud, al cuidado, a la protección de las personas en su puesto. Y según la Organización Internacional del Trabajo,
refiere a que la violencia laboral es toda acción, incidente o comportamiento que se aparte razonablemente de esto que decíamos de las medidas de protección en el trabajo, a través de la cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de la actividad profesional o como consecuencia, o sea, que sea en forma directa o como consecuencia directa también de esta situación que vive por otra persona o bueno, con el grupo, ¿verdad?, en el cual se encuentra. Bien. Bueno, entonces, hablamos del trabajo, hablamos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, de ese marco normativo que regula, ¿verdad?, nuestra función, nuestro lugar como trabajadores en las organizaciones, y contarles también que a través del trabajo estamos colmando varias necesidades, ¿verdad?, humanas, que necesitamos que eso ocurra para poder desarrollarnos y para poder sentirnos plenos, ¿sí? Entonces, dentro de ellas está la oportunidad de aprender, siempre estamos poniendo en juego nuestra capacidad cognitiva y también en juego también los procesos de aprendizaje en los trabajos, la posibilidad de socializar, ya que trabajamos con compañeros, trabajamos en equipo, trabajamos con personas, o sea que ahí está el despliegue de la socialización, el proceso de socialización. Nos da estatus el estar trabajando, ¿verdad?, el ser trabajadores, en trabajar en determinado lugar, en este caso en la educación. Nos permite intercambiar, nos permite también establecer vínculos y redes fuertes. Siempre acá les pongo el ejemplo, bueno, cuántos de nosotros tenemos amigos en los lugares de trabajo, ¿verdad? Digo que eso también ocurre por la cantidad de tiempo, por la confianza que vamos generando con nuestros compañeros y el conocimiento y demás. El trabajo también le da sentido a nuestra vida, nos da identidad, que bueno, que está muy relacionado a lo que decíamos hace un ratito del estatus, nos permite también trabajar nuestra autoestima, porque si nos sentimos cómodos, si estamos plenos y a gusto en lo que hacemos, más todavía, ¿verdad? Desarrollar la solidaridad, el ponernos en el lugar del otro, que lo hemos reiterado prácticamente en todo el curso, también cuando nos pasan cosas y saber que hay un otro que está del otro lado atendiendo la situación, también eso nos ayuda, nos motiva, ¿verdad? Nos fortalece, nos permite desarrollar la creatividad y también se establecen relaciones de poder, ¿sí? Lo cual a veces hay que ser como muy cuidadoso porque es ahí de repente en un manejo que no es el mejor, no es el adecuado, donde se puede generar una situación de abuso de poder. Y bueno, y ahí empiezan los conflictos, ¿verdad? Y lo que vamos a ver ahora con el material. Algo importante que quería compartir con ustedes es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, a través de la ley 19.849, que se generó en diciembre del año 2019, en que Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en ratificar, ¿verdad?, el Convenio Internacional del Trabajo sobre Violencia y Acoso, ¿sí? Quiere decir que de todos los países que participaron, Uruguay fue el primero, que tiene como cometido desde ese lugar prevenir y eliminar erradicar toda forma de violencia en el trabajo. Así que bueno, esto nos deja en un lugar también muy importante, con un reconocimiento mundial, pero también con un acuerdo interno para trabajarlo con toda la fuerza, ¿verdad?, que implica y con toda la responsabilidad la temática. Bueno, y ahora sí pasamos un poco a lo que es la definición de mobbing. Bueno, vamos a tomar acá varios autores. Konrad Lorenz, que es un etólogo, que él se dedicaba al comportamiento animal, se refería a esta situación cuando un grupo de animales pequeños se unían para amenazar a otro más grande, ¿sí? Ahí empezó como a trabajar este concepto. Más tarde, Heinz Lehmann, que también fue un especialista de todas las situaciones de hostilidad y acoso, ¿verdad?, en los vínculos, se refirió a que era un encadenamiento, o sea, varios hechos sobre un periodo de tiempo corto que ocurrían de intentos hostiles que después se llegaban a consumar
expresados o manifestados por una o varias personas hacia otra, que era el blanco, que era el objetivo, ¿sí? Y bueno, y esta palabra es una palabra viene del inglés, la palabra mob, que significa multitud excitada alrededor de algo o de alguien, ¿sí? Que esto tomado por Mota Cárdenas en el 2008. Entonces, bueno, se fue construyendo esta concepción, y más tarde, Marie-France Irigoyen, que yo le colgué el material, la lectura obligatoria para este módulo, que ustedes puedan tener un acercamiento y leerlo, porque realmente es bien interesante, plantea de que el móvil es todo comportamiento abusivo que atenta por la repetición y sistematicidad, o sea que habla del concepto de sistemático, ¿verdad?, a la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro el empleo o degradando el clima de trabajo. Entonces, Marie-France Irigoyen también introduce el concepto de moral. Es la que habla de acoso moral laboral, porque además de degradar el ambiente de trabajo, afecta la dignidad de la persona. La conducta abusiva atenta contra las vivencias y los derechos fundamentales de la persona, que son la dignidad, la integridad física, tanto la integridad física como la emocional, y bueno, y esto se refiere específicamente en el ámbito de trabajo. Todo lo que ocurra fuera del ámbito de trabajo es violencia, ¿verdad? Es otro tipo de violencia. Pero en lo que refiere a la violencia sistemática en los entornos laborales, vamos a hablar de acoso moral laboral o mobbing. Bueno, desde un enfoque sistémico tenemos que pensar toda esta situación de acoso moral laboral. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una situación de este tipo, con estas características, tenemos que pensar que trasciende la participación de dos personas. Esto afecta a toda la comunidad educativa, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que en las organizaciones donde está presente este conflicto, primero que nada, siempre se da que hay una ambigüedad en la comunicación, hay dobles discursos, los roles se confunden, ¿sí? A veces hay bueno, situaciones que no son parejas o no son iguales para todas las personas, sobre todo en lo que tiene que ver con una carga de trabajo. Ahí es donde más claro se ve que es desigual, ¿sí? Tanto desde el punto de vista cuantitativo, la cantidad del trabajo, como la calidad del trabajo a lo que refiere las condiciones desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Y bueno, también a veces hay comportamientos machistas, hay una distancia muy grande en lo que refiere al trato entre hombres y mujeres. Esto también es como el campo fértil para que se vaya gestando este tipo de situaciones. En lo que refiere a la comunicación, nos encontramos con ruidos, con ambientes donde hay una dificultad en la resolución de conflictos. Acuérdense todas las herramientas que estuvimos viendo para resolverlo. Bueno, acá fallan todas. Las direcciones también son débiles, los liderazgos frágiles. No hay un reconocimiento, ¿verdad?, de las figuras de autoridad, porque las figuras de autoridad no funcionan en forma adecuada, ¿sí? Bueno, presenta esto también muchísimos costos de manera directa o indirecta para la organización, ya que la situación, al no resolverse, es un poco en consecuencia lo que tiene que ver con los ausentismos, o que la persona se pierde, personas valiosas, la persona renuncia, ¿verdad?, porque no logra sostener. Este proceso causa daño al afectado y tiene consecuencias para toda la comunidad educativa. O sea que cuando hay un tema de acoso moral laboral o móvil, no es que el problema, reitero, es entre dos personas, sino que esto afecta a todos y deja pensando bueno, varios aspectos en todas las direcciones, ¿verdad? Cómo es la dirección, qué está pasando en el ambiente, qué está pasando en el trabajo, qué está pasando en la misión y la visión del lugar, en el proyecto de centro, etcétera, 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 ¿verdad? No está funcionando la situación como debería. Esto no queda apartado y alejado de el funcionamiento global. Bueno, y vamos a encontrar cuando hay una situación de acoso moral laboral o móvil, que tiene varias fases este tema, ¿verdad? Entonces, comienza por un incidente que de repente es mal resuelto, un incidente menor, o algo que no gustó y queda mal resuelto, ¿verdad?
empieza a generar en la segunda etapa como un desconcierto a la persona, sobre todo a la persona afectada. Bueno, y esta situación empieza a empeorar, no se encuentra como la salida, no se encuentra la resolución, y bueno, y vamos a pensar que es una situación entre funcionarios, porque vamos a ver que el mobbing tiene varias direcciones, ¿no? Pero en el ejemplo que sea entre dos personas en un grado de horizontalidad, vamos a pensar que de repente no hubo nadie que pudiera hacer algo antes al respecto para frenar la situación. Bueno, posteriormente viene también otra fase en que, al no haber elementos o no haber información suficiente, los referentes de la organización, que pueden ser de repente los compañeros o el equipo de dirección, empieza a ver a la persona afectada como el problemático del grupo, ¿verdad? La persona empieza a manifestar determinados síntomas, como por ejemplo se deprime o empieza a tener alteraciones en el humor por esta situación que está viviendo, y bueno, para el resto de las personas es el problemático, ¿sí? Bueno, posteriormente se empiezan a ver, bueno, como a encontrar motivos donde no los hay, ¿no? Por esta persona problemática, se empieza como a desvirtuar la situación, ¿sí? Entonces, esta persona, les digo, estas fases es lo que ocurre generalmente en un esquema del día a día, ¿no? Al estar en la Comisión de Acoso Laboral les diría que es así como funciona el ciclo, ¿verdad? La persona, bueno, una vez que logra pedir ayuda o contar lo que le está pasando dentro del lugar, bueno, no hay como suficiente información como para poder ayudar a la persona o dar una respuesta de lo que está pasando, y bueno, la situación permanece incambiable, ¿sí? Y bueno, y posteriormente, como última etapa, viene la fase de eliminación, que la situación no se resuelve y la persona, por voluntad propia, prácticamente o pide una licencia médica o pide un traslado y se aleja de la situación, ¿verdad? Con muchas cosas que movilizan desde el punto de vista emocional, bueno, tratamientos médicos, muchas personas que ha estado también con procesos de enfermar, psicoterapia y demás, porque no logró resolver el problema. Y bueno, tuvo que irse cuando a veces también ese dar un paso al costado implica un perjuicio en lo que tiene que ver con el tema económico, ¿verdad? Bien, dentro de las fases de intervención externa, donde la persona a veces, bueno, da un paso y busca la ayuda en el afuera, ¿verdad? Van a surgir las primeras consecuencias psicológicas graves, ¿sí? Eh, por ejemplo, la persona va a un lugar a pedir ayuda, como decíamos, externo, no es el lugar adecuado, se agudiza, ¿verdad? O sea, se magnifica la situación, pero en contra de la persona que es víctima de mobbing, ¿verdad? O de repente va a un lugar a hacerse un diagnóstico, porque existen los lugares, por ejemplo, en el hospital de clínicas, en la Facultad de Psicología, un psicodiagnóstico particular donde la persona pueda acceder y comprobar que está pasando una situación de mobbing. No todo el mundo está especializado, va a otro lugar y de repente bueno, los síntomas no logran detectarse. Entonces, bueno, por otro lado, al no encontrar la salida en esa intervención externa equivocada, como habíamos dicho, empieza a aparecer como el estrés, lo que nosotros llamamos el estrés laboral, el burnout, la depresión, la persona empieza con algunos síntomas como dificultades en el sueño, cambios en el estado de ánimo, un trastorno de ansiedad generalizado, es muy común también el ataque de pánico. Entonces, al encontrarse sin la salida, como dijimos recién, bueno, termina como por pedir traslado o inclusive renunciar al cargo, ¿verdad? Con todo lo que implica, y bueno, inclusive dejando oportunidades importantes de crecimiento y demás. Bueno, el mobbing tiene varias direcciones. En un principio vamos a hablar del mobbing vertical, ¿tá? Donde el acoso es ejercido por personal en distinta posición jerárquica de la empresa. El mobbing vertical tiene que ver justamente cuando puede ser de abajo hacia arriba, de los funcionarios al jefe,
o del jefe hacia los subordinados. Entonces, acá hablamos cuando es de los funcionarios hacia el jefe, un móvil ascendente, y cuando es del jefe a los subordinados, el móvil es descendente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? A veces lo más común que encontramos es bueno, cuando es el móvil vertical del jefe a los subordinados, pero también tenemos que tener en cuenta que esto puede ocurrir al revés. Yo creo que no hay como mucha cultura de pensar a veces o mucha información de que el móvil puede surgir al revés también, ¿no? De los funcionarios hacia los cargos de dirección, secretarios, etcétera, ¿verdad? Que estén por encima de los funcionarios. Entonces está bueno como estar atentos e internalizar también las distintas herramientas como para saber cómo movernos, ¿no? Y después tenemos el móvil horizontal que se da entre las personas de igual jerarquía. Esto es cuando se da entre los funcionarios, entre los docentes, por ejemplo, ¿no? Que tienen la misma posición en la estructura organizacional. Y después también tenemos el móvil mixto, aquellas situaciones que de repente empiezan como un móvil horizontal, ¿tá? Y después se empiezan a transformar en móvil vertical o viceversa, ¿verdad? Digo que se combinan varias formas acorde a las distintas situaciones que van pasando y el tiempo también, ¿verdad? Que va como complejizando las distintas situaciones. Bueno, vamos a ver un poco qué fundamentos tiene el acosador para ejercer este tipo de prácticas. Y bueno, cuando se le pregunta o tiene la posibilidad de dar respuesta a esto que está pasando y a la conducta, él o ella, ¿verdad? La acosadora o la acosadora, plantean bueno, que son actos autoritarios, que son necesarios, bueno, porque el subordinado no tiene la capacidad de acatar las normas, es para ordenar, y bueno, que su rol así lo amerita, ¿sí? Después, a veces es selectivo también, porque cuando indagamos, esto no es parejo. Hay personas que, bueno, que se fundamentan en este dicho de que es para poner orden, pero a veces esto no es parejo. Hay personas que no tienen como esa misma vivencia porque hay como mayores permisos y hay otra tolerancia, ¿verdad? Y bueno, y las conductas que se detectan es rudeza, maltrato, la limitación en la comunicación, ambientes tensos, ¿sí? Y bueno, que van generando un daño psicológico sistemático, ¿verdad? Es como como un relojito de arena que va como sumando, ¿verdad? Un granito de arena y van complejizando la situación. Bueno, como habíamos dicho, justifican esos actos de rudeza con las víctimas. El acosador siempre busca imponerse, poner su ritmo de trabajo a los subordinados, su opinión, no escucha, es una persona que no escucha. Y bueno, y los cómplices, que vamos a ver después también que hay testigos, que son los cómplices del acosador, no intervienen, ¿verdad? Por lo general no intervienen, aceptan también las decisiones, porque de alguna manera el aceptar las decisiones también es protegerse ellos mismos, ¿sí? Y no reconocen la existencia de conductas de acoso. Bueno, y también la responsabilidad de la situación, ¿verdad? Cuando dentro de los fundamentos del acosador está justamente proyectando que la culpa la tiene la víctima, ¿no? La responsabilidad del trato o de lo que está ocurriendo es pura y exclusivamente de la víctima. Y algo también bien interesante del acosador es que estas personas siempre tienen todo en regla. Ni que hablar en la parte administrativa y de papeles, ¿verdad? Todo en regla, los libros, el libro diario, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, todo está en regla, menos obviamente los vínculos, ¿no? Que dejan mucho que desear. ¿Qué busca el acosador? Bueno, lo que busca el acosador es justamente desestabilizar a la víctima, ¿sí? Ir que la víctima vaya perdiendo, se vaya sintiendo desmotivada, vaya perdiendo fuerza y ganas de trabajar. Entonces, no sabemos bien, a veces no queda muy claro en las situaciones si es para que se vaya del trabajo, o sea, para que renuncie, o también como forma de reafirmar el poder, ¿no? Como forma de reafirmar bueno, que se va a hacer lo que el hostigador crea conveniente y marcar el poder en cada acto.
Bueno, y también puede ser para demostrar lo que es capaz de hacer, siendo el ejemplo del hostigamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que también es un ejemplo por si alguien más está como en esa categoría, ¿no? Puede ser posible futura víctima, también se está demostrando qué es lo que le puede llegar a pasar. Y cuando esta situación se devela, cuando esta situación sale a luz, lo que ocurre muchas veces es que la persona se victimiza. Entonces se puede transformar en un falso mobbing, sobre todo en la declaración, ¿no? Cuando a veces estamos haciendo una entrevista porque hubo una denuncia con un montón de situaciones que ocurren, entonces el acosador o la acosadora y dice, bueno, entonces soy yo ahora la que me siento en la condición de hacer yo, el acoso me lo están haciendo a mí, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, como decíamos, muy delicado y con muchos aspectos, muchos aristas para trabajar justamente para que manejarlo de la mejor manera y que no termine esto perjudicando más a la persona, porque bueno, es muy hábil, declarante el acosador y bueno, y al ubicarse en este lugar a veces bueno, genera como otros mecanismos que dan como un mayor trabajo, ¿verdad?, en pensar la estrategia para poder resolver la situación de móvil. Bueno, el perfil, el agresor, contarles que tiene un perfil, que lo vamos a ver, en general son personas resentidas, son personas frustradas, envidiosas, celosas, son muy egoístas. Lo vemos mucho, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo en los perfiles de dirección, de repente las personas que trabajan no saben trabajar en equipo, que son más autoritarias, ¿no? No quiere decir que pasen todas las personas autoritarias, a veces es lo que se ve más frecuentemente, ¿sí? Entonces, tienen uno o varios de estos rasgos en menor o mayor grado, pero lo presentan. Son personas que están necesitadas de admiración, de reconocimiento, que les encanta el protagonismo, y la intención es hacer daño o anular a la persona. No hay otra intención más que eso, porque no soportan que nadie les haga sombra, ¿sí? Entonces, por otro lado, la imagen, esto está silenciado en el interior de la organización, del centro educativo, y lo que se ve hacia la afuera es todo lo contrario. Son personas positivas, son muy hábiles, porque también son personas muy mentirosas y obviamente nunca van a contar lo que está ocurriendo, nunca van a contar la verdad. Mantienen también la convicción que llegan como hasta de tanto que se mienten a sí mismos, se lo creen, ¿no? De no haber hecho nada malo, no estar haciendo nada con ninguna persona, ¿verdad? Nada que perjudique. Y bueno, y una vez que esto sale a luz, bueno, es como desenmascarar, bueno, o tocar el punto, ¿verdad? En toda la agresividad que se puede llegar a desarrollar aún más de esta persona, ¿verdad? Cuando esto se descubre. Bueno, lo que hace aún más compleja la situación es que a veces en lo que tiene que ver con el relacionamiento entre la víctima y el acosador, cuando indagamos, a veces habían relaciones de amistad, personas, por ejemplo, que ingresaron al lugar de trabajo teniendo un vínculo de amistad o eligieron en ese liceo y en esa escuela porque conocían al acosador, que en ese momento no era acosador, era una persona amorosa. Incluso estas situaciones, incluso vínculos sexuales o de pareja, también ha pasado, ¿verdad? Digo, gente que estaba en pareja, se fue a trabajar a la misma escuela, y no se pelearon y no sabía que la persona estaba en esa escuela o en ese liceo o en esa UTU, y bueno, y se empiezan a generar ahí como la madeja, ¿verdad?, del acoso laboral. Cualquiera de estos modos puede ser generadores de moving, ya sea que la persona no se conozca, que parta la situación de personas que no tenían un conocimiento previo o que sí lo tenían, como este caso que se describe, ¿sí? Bueno, algo importante de destacar es que el mobbing o el acoso moral laboral no es un conflicto, ¿sí? Ustedes acuérdense cuando estuvimos viendo toda la parte de resolución de conflictos, que en la resolución de conflictos las personas hay una disposición por resolver,
hay mecanismos de empatía, hay mecanismos donde se trabaja la conciliación, el ponerse en el lugar del otro, y acá esto es imposible, no es un conflicto, ¿sí? Entonces, por eso acá no se puede trabajar ni en el entorno de la mediación, ni con la herramienta de mediación, ni con la herramienta de negociación que habíamos estado trabajando en el material de resolución de conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también en esas herramientas de resolución hay aprendizajes, hay acuerdos, hay respeto, hay una reparación del daño, hay un cambio, ¿verdad? Hay a veces también situaciones donde se trabaja mucho la resiliencia, que es la capacidad de, digo, en la resolución de conflictos, no acá, de sobreponerse y superar situaciones adversas, pero acá nada de esto es posible, ¿sí? O sea que la intervención tiene que ir por otro lado. Bueno, dentro de las conductas degradantes que se identifican, ataques a las relaciones sociales de la víctima va quedando más aislada porque se penaliza, ¿verdad?, muchísimo a las personas, que en este caso son los testigos, que por lo general están a favor del acosador por esto mismo, porque si están a favor de la víctima pueden también vivir la misma situación. Se ataca a la vida privada de las personas, ¿sí? A las actitudes, a lo que la persona puede llegar a decir o puede llegar a hacer, a veces también hay una suerte de persecución de su intimidad. Hoy por hoy está muy en el tapete el tema de las redes sociales, se busca información, se producen, bueno, se comparte o se hacen burlas, ¿verdad?, al respecto. Después, bueno, una crítica permanente. También está el tema del terror telefónico por parte del acosador, solicitándole a la persona que se presente a trabajar, obligándola, ¿no? Inclusive cuando su horario de trabajo terminó, cuando es un feriado, etcétera, ¿verdad?, intimidando con los mensajes. Lo hemos visto muchísimo a través del teléfono. Rumores, también de los ataques con medidas podemos encontrar situaciones en las cuales las personas tienen la posibilidad de hablar, de cambiar de ubicación o realizar determinadas tareas, ¿verdad? Entonces la persona de repente pide un cambio y se lo niega, ¿verdad? Plantea, habla que quiere cambiar, bueno, para ver un poco si puede sentirse un poco mejor, y se le niega toda posibilidad de sentirse mejor en el lugar de trabajo. Al contrario, se la va aislando, ¿sí?, en contra de su voluntad. Bueno, también recibe permanentemente expresiones ofensivas, que se cuestionan sus decisiones, ¿verdad? Bueno, también a veces se le da tarea por debajo de sus capacidades, o por debajo o por encima, ¿tá? En este sentido también es degradante cuando la persona está formada para un cargo y no tiene tarea, o la tarea que tiene es mínima, o por el contrario, cuando se le piden, cuando hay un exceso de trabajo y una exigencia tal que no es imposible dar cumplimiento en tiempo y en forma a lo que el acosador solicita. Entonces, bueno, también por otro lado, la idea es alterar la comunicación a través de las miradas, de gestos. No se comunica, el acosador por lo general no se comunica directamente, genera todo un entorno a veces también para que las personas hagan, como decimos nosotros, los mandados, los testigos en este caso, ¿verdad? Y que vayan acompañando en esto de hacerle el vacío a la persona. Y bueno, se le da a entender también a la persona que tiene problemas psicológicos, ¿no?, que es ella la que está mal, la problemática, la que es depresiva, la que pide licencia médica, ¿verdad?, por cualquier cosa. Entonces, esto también genera un problema, porque la persona en realidad se va sintiendo mal, pero bueno, parecería que no tiene derecho ni a su salud, ni a pedir a asistirse y a pedir una licencia médica. Bueno, también aparecen burlas hacia determinadas características de la persona, se imitan los gestos, las voces, burlas también hacia las creencias, y bueno, es todo, toda situación que fuimos describiendo, todas estas situaciones van generando justamente el clima y el entorno que es degradante para la víctima, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es el perfil de los acosadores? El perfil de estos acosadores, los que participan en estas prácticas, como dijimos, sí tienen un perfil y son los llamados acosadores en serie. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se indaga, si ustedes tuvieran
la posibilidad de indagar en la historia, ¿no? Esto nos pasa sobre todo a los psicólogos a través de la historia clínica, vemos que estas personas ya habían participado en la etapa escolar de alguna situación de bullying, o que fueron acosadores en la escuela o en el liceo, o que fueron acosados, y ahora esto no se pudo resolver, tienen poder, y bueno, lo manejan de esta manera en los entornos laborales. Iñaki Piñuel, que es un referente del tema de acoso moral laboral en España, hace muchísimos años que está dedicado al tema de las organizaciones y el acoso, plantea de que otros muertos han estado en el placar de estas personas, o sea que no están empezando a hacer estas prácticas en este momento, sino que esto tiene que ver con su historia personal, ¿verdad? Bien, y también, si pudiéramos indagar un poquito más, vemos que estas personas tienen dificultades familiares o con la pareja o con los hijos. No es que son una persona en el trabajo y en la vida familiar son otra, digo. Ahí también aparecen ciertas dificultades y bueno, y esto también agudiza, porque cuando llegan al trabajo, bueno, parecería que los responsables son las personas, en este caso la víctima, ¿verdad? O las víctimas de la situación. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, eh, si tuviéramos la posibilidad también de acercarnos a un manual de psiquiatría, que en este momento el que nosotros utilizamos es el DSM-4, también ya está el DSM-5, es el manual de psiquiatría que usan los psiquiatras y los psicólogos. Tenemos acá como varios aspectos para pensar de la personalidad de estas personas, que tienen que ver con el narcisismo, personas que se creen que nada los supera, que se las saben todas, que tienen una fantasía de éxito ilimitado, todo lo que está bien lo hacen ellos, un elevado sentimiento de superioridad también, permanentemente necesitan ser halagados, necesitan ser indispensables, importantes para el otro, ¿verdad? En este afán frenético de que esto ocurra. Y bueno, los narcisistas también esperan que se les cumplan todos los caprichos, ¿verdad? Que necesitan, y bueno, y no tienen en cuenta al otro, lo que sea, ¿verdad? Lo que quieren, lo quieren tener. Entonces, bueno, esto es algo también devastador, porque en esos caprichos a veces se enmascaran, bueno, situaciones de violencia y degradación extrema para la persona que lo padece, ¿verdad? En este caso, la víctima. Bueno, ¿cómo darnos cuenta cuando estamos frente a una situación de mobbing? Y bueno, y uno de los indicadores justamente que nos permite pensar en este tipo de situaciones es el tiempo. Por eso hablábamos hoy de la palabra sistemático, es algo que se tiene que dar en forma recurrente y sistemática, esa práctica, para poder hablar de mobbing. También la vivencia de sometimiento, la vivencia de cuando la persona se siente atrapada, que no puede salir de ese lugar, que no puede resolver, una situación que se va como agravando día a día, también es un indicador de mobbing. Bueno, también cuando empezamos a sentir el maltrato, los gritos, los insultos, cuando la persona está, la víctima está sola, bueno, llega un momento también como en presencia de los compañeros, ¿no? Como también degradando, lo cual hace que se degrade la situación y como una situación de mucha exposición también. Después también, bueno, cuando los objetivos, que esto lo habíamos dicho, que se solicitan de trabajo son como muy elevados, ¿no? Se piden tareas que es imposible cumplirlas en los plazos que se plantean, son inalcanzables. Quitar también tareas de responsabilidad, tareas clave que tienen que ver con la formación, con la profesión, ¿verdad? Tareas que son importantes, que pueden llevar un crecimiento a la persona, puede ser inclusive un curso de capacitación, como el que están haciendo ustedes, o no se les saca, ¿sí? Y bueno, y la exclusión es algo también muy fuerte, donde la persona a veces va a trabajar y el trato es como si fuera invisible, no se la saluda, está en un rincón cada vez más alejado, inclusive también en las condiciones en las cuales se encuentra trabajando, ¿verdad? Digo que a veces la persona está en un lugar oscuro, húmedo, con falta de higiene, ¿verdad? Cuando el resto de la gente en el entorno laboral está trabajando en otras condiciones.
Bueno, otras manifestaciones es cuando se oculta información, información clave para el trabajo, o información de repente que la manejan otros integrantes de la comunidad educativa, menos la persona que lo tiene que manejar, que en este caso es la víctima. Se infravalora o no se valora, o sea que se minimiza lo que hace, o no directamente ni se da el valor a las acciones que realiza, se ignoran los éxitos, la crítica continua, el castigo, ¿verdad? El castigo de todo punto de vista, sobre todo en lo que tiene que ver con las cosas que para la víctima son importantes, ¿sí? Y bueno, se le recuerda permanentemente que tiene que rendir, que debe rendir obediencia, ¿verdad?, al acosador, se ridiculiza, también se anima a otros compañeros a participar, se invade la privacidad, que esto ya lo habíamos estado hablando, y también bueno, se esconde o se le niega la información al trabajador, ¿sí? Bueno, esto trae consecuencias, obviamente, todo lo que estuvimos hablando para la víctima, ¿verdad? Situaciones donde hay diagnósticos de ansiedad y vivencias de ansiedad, miedo constante, sensación de estar en peligro en todo momento. Acá aparece en forma recurrente lo que dice el síndrome del domingo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona llega al fin de semana y empieza como a respirar un poquito, pero cuando empieza el domingo, y sabe que el lunes tiene que empezar a trabajar, bueno, empiezan como todos los síntomas, ¿verdad? La ansiedad, el miedo, muchas veces tiene que llamar al médico y bueno, informe inconsciente, es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? La persona realmente enferma para no ir a trabajar, para hacer esa evitación del lunes. Bueno, la sensación de que todo sale mal, de que fracasa, la autoestima, por supuesto, empieza a bajar, las dificultades en la atención, en la concentración. También se genera lo que es el estrés postraumático, que el estrés postraumático es una situación, por ejemplo, que se vive cuando la persona está en la calle y es víctima de una situación de robo, un accidente, una escena traumática, una situación de abuso, por ejemplo. Bueno, ahí entra en juego el estrés postraumático, que es lo que ocurre también en esta situación de mobbing, ¿verdad? Con todo lo que implica. Entonces, una ansiedad también generalizada, por lo cual la persona tiene que solicitar sí o sí ayuda y tiene que someterse, por lo general, a un tratamiento médico y tratamiento también desde el punto de vista psicológico. Hoy hay grandes avances en lo que refiere a la psicoterapia, y bueno, y hay una alternativa psicoterapéutica muy eficaz que se llama la terapia de EMDR, ¿sí? Que funciona muchísimo para estos casos, es a corto plazo y, bueno, y con algunas estrategias permite que la persona en otros tiempos, en tiempos más cortos, pueda salir de esta situación. También, bueno, por otro lado, se empieza a hacer abuso de psicofármacos, de drogas, de alcohol, de tabaco, ¿verdad? Drogas lícitas o ilícitas, cuadros depresivos graves, trastornos paranoides que tiene que ver con la persecutorio, ¿verdad? Digo, que el teléfono va a sonar o que nos van a pedir algo o que nos va a perjudicar en todo momento el acosador. Empezamos como a construir esa ansiedad persecutoria y empezamos también a consolidar lo que es la indefensión aprendida, que es la vivencia de que pase lo que hagamos, esta situación no tiene salida, ¿sí? Del síndrome del domingo ya hablamos, aparecen también situaciones donde hay intentos de autoeliminación y inclusive situaciones más graves llegando al suicidio, donde cuando se indaga qué fue en qué situación estaba la persona, a veces surgen elementos que nos hacen pensar que, bueno, que en el trabajo algo estaba pasando y que la persona estaba desbordada, estaba desesperada y no encontró la salida, entre otras cosas. Y bueno, como dijimos que el acosador tiene un perfil, para la víctima decirles que no hay un perfil específico. Sí, el hecho de haberse convertido en una figura amenazante para quien abusa del poder y para quien no se quiere involucrar y se convierte en una figura amenazante justamente, que es el acosador, ¿verdad? Entonces despiertan
por sus características personales o como trabajadoras, como trabajadores, algo en el acosador que despierta justamente que se empiece como a instaurar todo ese mecanismo de acoso, ¿verdad? Que por lo general es la envidia. Entonces, las víctimas de mobbing son funcionarios con gran capacidad, rendimiento, transparentes, ¿sí? Se convierten en la envidia de los mediocres, son personas que las organizaciones deberían cuidar más y, sin embargo, por no contar con los elementos o las herramientas necesarias, estas personas se pierden, ¿verdad? Y bueno, y algo que nos preguntamos es si las víctimas son personas frágiles o débiles. Y hay varias autoras, Narval Silva y Susana da Rosa, que plantean que las víctimas no son elegidas por ser personas frágiles, todo lo contrario. Muchas veces se pueden dar la situación opuesta. La persona es víctima de acoso por el hecho de no dejarse dominar, ¿sí? Porque si se dejara dominar y que quedara sometida, capaz que, bueno, todo esto no tomaba otro camino, ¿verdad? Entonces, justamente la persona empieza como a generar determinados movimientos, que empieza como a responder en ese entramado de acoso, y bueno, y es lo que nos hace pensar que la persona no quiere dejar dominarse. Bueno, por otro lado tenemos los espectadores, ¿verdad? Que los espectadores pueden ser pasivos o pueden ser activos. Los espectadores, por ejemplo, pueden ocupar ese lugar, ya sea intentando frenar el acoso, o por el contrario, alentando a las agresiones, ¿sí? Entonces, es frecuente que no se entrometan por temor a ellos ser víctimas. O sea que cuando son activos, lo que a veces se ocurre es esto, ¿verdad? Que le buscan la vuelta como para tratar de frenar o para tratar de alentar a las agresiones. Eso es cuando hacen una expresión en más o en menos. Pero a veces lo más común es que los espectadores sean pasivos, o sea que por miedo no se involucren, ¿sí? Bueno, con el tiempo, estos espectadores que no se involucran en nada, los pasivos, se vuelven cada vez más insensibles a las agresiones cotidianas hacia sus compañeros, pasivos ante situaciones de injusticia, ¿verdad? No se quieren meter en nada porque justamente la tienen clarísima que pueden estar como muy cerca también de ser víctima, ¿verdad? Y bueno, y van como alternando, en ocasiones alientan al agresor, en ocasiones pues, capaz que pueden ser aliados de la víctima, y muchas veces son imitativos. A veces toman partido también como el acosador. Y los espectadores activos se puede trabajar y generar conciencia y cambio en el clima laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que con los espectadores activos es lo que nos da como un puntapié, una apertura, como para poder trabajar, hacer un cambio, ¿no? Implementar algo distinto. Lo más difícil son los espectadores pasivos, ¿verdad? Que van como acompañando la corriente para tratar de cuidarse ellos y no involucrarse. Bueno, a la organización, ¿qué es lo que le interesa? Primero que nada, de tener este tipo de prácticas, o le debería interesar, ¿no? Por un tema de salud, de salud laboral y psicohigiene. Le debería interesar también la salud de toda la comunidad educativa, entendiendo que esto es un problema integral. El clima laboral, ya que se sabe que en los entornos laborales adecuados se pueden producir cosas maravillosas y se sale adelante, y la organización logra desarrollarse, ¿verdad?, a pleno. Le va a interesar también que los funcionarios concurran a trabajar, que no estén permanentemente pidiendo licencia por temas emocionales que van viviendo ahí adentro de la institución. El prestigio también, el estatus de la institución es algo muy importante, como ustedes sabrán, cuando ustedes están ocupando lugares de poder y lugares claves en las instituciones educativas, y que digan que el lugar donde estamos es un relajo y es un caos y que la gente pasa mal, no está bueno, ¿verdad? Porque nosotros somos la cara visible de todo eso. Y lo que le interesa a la organización también es la evaluación positiva de los resultados socioeducativos, ¿verdad? Que bueno, como habíamos hablado, lo emocional va de la mano con lo intelectual, con las distintas capacidades. Entonces, bueno, esto no lo podemos separar si queremos
ver resultados exitosos. Bueno, y el ambiente propicio para el móvil, justamente, va a ser aquel centro con roles que no estén definidos, que esté como la organización desorganizada, caótica, poco estructurada, que no se base en los reglamentos, todo lo que estuvimos hablando del rol del supervisor, ¿se acuerdan? Bueno, que acá no se tenga como un orden y un encuadre normativo en el cual poder regir todo el funcionamiento, ¿verdad? Administrativo, educativo, pedagógico y demás. Funcionarios también que no tienen sus roles claros, cada uno hace lo que puede o hace el rol de otro, ¿verdad? Ejecuta la tarea de otro. Permanentemente cuando las personas están con malestar, hay malestar en los vínculos, hay malos tratos y esto no se resuelve, y cuando hay escasa presencia de las figuras de gestión y contralor. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en esos ambientes, como habíamos estado hablando de los entornos liberales, ¿no? Que las figuras de liderazgo son liberales, que no están, que hay poca presencia, bueno, acá también dejamos el campo fértil para que este tipo de prácticas ocurran. Bueno, y vamos a ver un poco qué hacer con todo esto. Entonces, bueno, les cuento que a partir del año 2017 se aprueba a través de la ANEP lo que es el protocolo de acoso laboral. Ustedes ahí lo tienen dentro del material del curso. Van a ver varias cosas en ese documento. Primero que nada, el concepto de acoso laboral, que es lo que estuvimos trabajando hasta ahora, los cometidos del protocolo, o sea, qué se entiende por acoso laboral y cómo se va a trabajar en los ámbitos de aplicación, que en este caso es un protocolo específicamente para la ANEP, ¿sí? Donde se tiene que formar una comisión bipartita de acoso laboral integrada por dos personas del gremio, de cada desconcentrado. Después está integrado también por un representante del consejo, ¿verdad? En este caso de cada dirección general de educación, y su suplente, un técnico y su suplente, y bueno, y reunirse cada vez que se presente una denuncia y poder tratarla, ¿sí? Dentro del procedimiento, lo que rige el trabajo es la confidencialidad y la reserva absoluta. Y bueno, y en el documento también aparecen ciertos requisitos para la presentación de la denuncia, que es, por ejemplo, que esa denuncia, ustedes ahí en el protocolo van a ver el formato, que tiene que ver con la fecha, los datos de ustedes, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Que puedan entregarlo en sobre cerrado en recursos humanos. Ustedes firman inclusive el documento de confidencialidad. En recursos humanos no se puede abrir el sobre, y eso pasa a administración documental, con un número, de caratulado, bueno, quien luego hace llegar el documento a la Comisión Bipartita de Acoso Laboral. También ustedes el documento lo pueden ingresar de la denuncia a través de los gremios correspondientes, ¿sí? Y si no es en forma escrita, a la persona que lo reciba, tanto en el gremio como en recursos humanos, puede elaborar un acta bueno, y describir la situación que ustedes plantean. Se pueden adjuntar informes, pruebas, hemos tenido también pruebas de videos a través de los pendrive, pruebas de WhatsApp, un montón de cosas que hoy la tecnología favorece para que esta denuncia se pueda trabajar, ¿sí? Y bueno, algo interesante también es que no todos los casos que llegan a la Comisión de Acoso Laboral son situaciones de acoso laboral. A veces vemos que son situaciones de conflicto, ¿sí? Bueno, y a veces también esto para la afuera es, ay, la Comisión de Acoso Laboral no hace nada, o no hizo nada con la denuncia mía. No, porque después, bueno, se trabaja con las partes, se analiza el material, se trabaja tanto con la víctima como con el acosador, y también se trabaja en coordinación con jurídica, porque hay situaciones que no corresponden a la Comisión de Acoso Laboral y ya están siendo tratadas por jurídica, o corresponde que se inicie una investigación administrativa, ¿sí? O sea que hoy el recurso institucional está, hay que tener como las herramientas para poder aplicarlo, para poder tenerlo en cuenta, ¿verdad? Cuando esta situación se detecta.
en el plano de las organizaciones, pero bueno, contar con toda la información, ¿sí?, necesaria. Bueno, por acá terminamos la presentación. Yo quedo a las órdenes para continuar profundizando el tema en el espacio del foro. Muchísimas gracias.